Perdón, llenos de santidad. Vea qué bueno. Y ese es un buen comienzo de nuestra charla porque vale la pena que reflexionemos siempre en eso, ¿no? Todos nosotros estamos llamados a vivir de una manera directa el misterio de Dios. El único favor que les voy a pedir es que no me hagan la digestión con los ojos cerrados. Siempre me dan esta hora a mí para todas las charlas, Dios mío, ¿qué era? A ver si despierto el dragón dormido. ¿Será? Sí, el poder de la meditación. Yo sé que están durmiendo, incluso hay unos que miran así, pero yo sé que están durmiendo. Son técnicas nada más que tienen. Sé donde se duerma así, le jalo los pelos. Y ese peinado tan chévere, eso no se puede dañar. Bueno, muy bien. Vamos a ver este tema que básicamente lo que busca es comenzar a introducirnos en esta parte en la secuencia de lo que hemos ido viviendo como antesala, como previo aviso, como una preparación. Miren ustedes qué misterio tan grande, el misterio inmensamente grande de Dios, tuvo que ser preparado por generaciones y generaciones, tuvo que ser preparado desde antiguo. Y todo porque básicamente lo que Dios quería era dar toda una catequesis, toda una enseñanza. Por eso ningún cristiano debe renegar del Antiguo Testamento. ¿Me entienden? La Biblia católica está compuesta por dos partes. ¿Cuáles son? Muy bien. Por eso está claro, como lo dice un filósofo, que el que niega la historia, el que desconoce su historia, está condenado a repetir los mismos errores. ¿Está bien? Entonces, el ser humano es historicidad, es decir, va haciendo historia en el tiempo. Para Dios no existe el tiempo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Dios, como lo dice el apóstol Pedro en su carta, para Dios un día son, ¿cómo? Y 1000 años, ¿cómo? Es decir, para Dios todo es un eterno presente. Ante Dios todo está en presente. ¿Lo entendemos? Pero Dios actúa en la historia del hombre, en la realidad del hombre, actúa precisamente respetando las condiciones humanas. Y estas condiciones humanas implica que nosotros sí estamos circunscritos a las leyes del tiempo y el espacio, en cada una de las dimensiones en las cuales, como dice el apóstol, somos, nos movemos y existimos. Entonces nos movemos frente a una realidad que tenemos que percibir por aquellas facultades que Dios nos ha concedido para poderlas comprender, porque si no sería absolutamente difícil acceder a un misterio tan grande, acceder a una verdad tan grande, a una realidad tan grande. El ser humano no puede acceder a ello porque es absolutamente impenetrable. Entonces, desde esa perspectiva, es importante comprender que hay, así como lo decía Santo Tomás de Aquino, hay diversas formas para llegar al conocimiento de Dios. Igual lo decía San Buenaventura, igual lo decía San Anselmo. Cada uno de ellos implementa una dinámica para el conocimiento de Dios, para llegar al conocimiento de Dios. Conocer a Dios es el sentido de la vida eterna, dice nuestro Señor Jesucristo en su Evangelio según San Juan capítulo 17.
3. Precisamente, este es el secreto de la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. En este sentido, solamente se accede al misterio de Dios, y la palabra y la Sagrada Escritura lo dirá, y lo dirá la iglesia, la doctrina de la iglesia y la teología. Solo existe una forma para conocer a Dios. ¿Y cuál es? Ustedes lo saben. No, por eso es que me toca decirles que es la revelación. Solamente que Dios se revele al hombre, no existe otra manera. Es decir, que Dios se muestre. Porque si no, el hombre no tiene capacidad de poder hacerlo por sí mismo. No tiene capacidad de acceder a una verdad tan grande, tan sublime. Entonces Dios conoce al hombre, el hombre conoce a Dios en la medida en que Dios se le revela al hombre, en la medida en que Dios se le muestra al hombre. Y en la medida en que en ese revelarse le va revelando lo que Él es y todo lo que Él significa, le va revelando todos los misterios propios de Dios. Entonces, ese hombre tiene que hacer un camino, porque usted, como lo dirá el apóstol Pablo, cuando era niño pensaba como niño, razonaba como niño, actuaba como niño. Cuando llegue a ser grande, conoceré todas las cosas y ya veré todo tal cual es. Entonces la revelación es progresiva. Dios se revela en el tiempo y en el espacio, progresivamente. Y en este sentido es importante que nosotros vayamos abriéndonos al conocimiento de Dios. Y es también de fase, es la pedagogía de Dios por medio de la cual nos va llevando a la madurez, a la adultez. Muchos de nosotros podemos haber pasado conscientemente por etapas de madurez, por eso hay mucha gente que dice, me gustaría ser joven con la sabiduría que tengo de viejo. ¿Está bien? Pero lo malo es que cuando uno ya llega viejo, ya se le acabó el tiempo. Y no hay manera de que le alarguen un poquito, eso está muy complicado. Por más terapias que se haga o que se ponga en invernadero o se meta en conservación, nada de todo eso es mentira. Todo eso pasa porque es la dinámica cíclica. Entonces, es importante que entendamos, pues, que Dios quiere revelarle al hombre el misterio. Desde antiguo, Dios ha querido, y por eso el Antiguo Testamento es todo un proceso por el cual Dios se va dando a conocer a su pueblo. Entonces vamos a ver muchas escenas hermosísimas en las cuales Dios interactúa con el ser humano y busca actuar con ese ser humano no de una manera directa, sino incluso a través de manifestaciones externas. Entonces aparece el Señor en el Génesis antes del pecado, nos narra una interacción directa con Dios, un cara a cara con Dios. El hombre podía ver a Dios. Pero porque el hombre de Génesis 2, antes de Génesis 3, gozaba, antes del pecado, gozaba de una gracia especial. Y era la gracia precisamente de los dones que llaman preternaturales. Es decir, aquellos con los cuales fue dotado antes del pecado y que los perdió pues, por haberle escuchado el cuento a la serpiente, que le engañó haciéndole creer que que todavía no gozaban de toda la plenitud de Dios y que Dios los estaba engañando y los estaba enredando y se comieron el cuento y lastimosamente cayeron en ello y perdieron la capacidad de disfrutar de lo que ya tenían en búsqueda de una ilusión, porque así actúa el demonio. Entonces, ellos gozaban de la gracia de ver a Dios, de estar con Dios, de convivir con Dios. Hacia eso nos quiere devolver Dios, hacia esa convivencia plena, la plenitud del hombre con Dios, a volver a aquello que lastimosamente el pecado destruyó, dañó.
Dios quiere que el hombre vuelva a Él. Y desde ese momento en adelante buscó maneras de llegarle al hombre, muchas maneras. Entonces escuchamos a Dios a través de muchas formas hablándole al hombre. Hablándole en su conciencia, hablándole en su interior, hablándole a través de los signos, a través de acontecimientos, de los hechos. Dios va hablando al hombre, entonces aparece una figura como hombres de Dios que hablan y Abraham los ve llegar y los invita a comer y come con ellos y les da lo mejor de sí. Y Dios se compromete con Abraham y pacta una alianza con él. Y en esa alianza pues se revela como un Dios de bendición, un Dios de amor que es capaz de transformar lo estéril en fértil. Es un Dios pero lo que me interesa resaltar es cómo Abraham captó a Dios pasando por su vida, por el frente de su vida. Precisamente porque era un hombre dispuesto a la acción de Dios. En ese sentido, miren, ya la revelación va en esa gradualidad. Luego vamos a ver una revelación mucho más evolucionada en la historia de Moisés, en el Éxodo. Vamos a ver una revelación, una cercanía de Dios, a través de una historia muy dramática, que es la historia de Moisés. Moisés es figura del Cristo. Y todos los signos que se dan en la vida de Moisés son signos que se reiterarán en toda la experiencia, podríamos decir que de alguna manera se vuelve a retomar en toda la experiencia mesiánica de Cristo mismo. El hecho de ser un israelita, de ser hebreo, el hecho mismo de haber sido perseguido desde niño fue perseguido porque fue concebido como una especie de amenaza contra el poder temporal de los faraones, el mismo hecho de haber sido puesto en el agua, esa interacción con el agua, precisamente de la cual brotará después el bautismo como un signo de salvación, y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de los signos que se da, el hecho de su propia humanidad, de su propio pecado, de matar a otro en defensa de él, no es que sea un signo de Cristo, pero es el signo de ese drama humano, esa situación dramática del ser humano, que por sus propios medios no puede obrar el bien que espera, pero sin embargo revelan en ese hombre un deseo de hacer el bien a los suyos. Es toda una lucha y una búsqueda y como una clarificación de su propia realidad, de su propia verdad. Porque solamente cuando el hombre se encuentra consigo mismo puede ayudar a los demás. Y vemos a un Moisés viviendo una etapa de desierto, el personal, donde es expulsado y donde comienza a vivir una vida pastoril, una vida en la que aparentemente pasa el misterio de Dios sobre él, y sin embargo no es así, porque ya después lo vamos a ver, en una expresión bellísima que narra el Pentateuco cuando dice, y Moisés que estaba pastando las ovejas de su suegro Jetro, un día las llevó más allá. Y revela prácticamente cómo cuando uno rompe el esquema de la rutina y va más allá en la oración, va más allá en el misterio, puede comenzar a abrirse a la acción de Dios. Eso hizo Moisés y vio la zarza ardiendo. Y Dios le habló a través de la zarza. Y vienen todos los signos con la vida de Moisés. Vienen las 10 plagas, viene toda esta interacción que busca la liberación. Y luego viene una realidad maravillosa que queda en la memoria y impacta la vida y la memoria de todo el pueblo de Israel. Y es la noche de la Pascua. Esa precisamente en la cual Dios obra a través de estos signos del cordero, de la sangre y de la cena, una cena ligera, y del paso del ángel de Dios haciendo justicia, celebra la liberación del pueblo de Israel. Todo ello es la prefiguración, todo ello es a manera de comenzar a mostrarle al pueblo
esa venida futura de su Mesías. Porque básicamente en eso es que se está preparando. Entonces ya uno ve a Moisés y puede entender que la vida de Moisés está de alguna manera hablando del querer de Dios con el hombre, que busque el misterio de Dios, que busque a Dios y que se reserve para Dios. Dios saca el pueblo, lo lleva a través de Moisés, con prodigios y portentos, lo lleva a una manera exclusiva, que lo quiere mantener en la intimidad del desierto para que camine en Dios y hacia Dios, para que se olvide de esa actitud sedentaria por la cual tiene todo gratis, cómodamente, y comience a confiar solo en la acción divina, en la intervención, para que interactúe con Dios. Mire cómo Dios en su pedagogía quiere que el hombre no pierda el sentido de estar conectado en el día a día de su vida, y cómo el hombre entienda que su vida está guiada por Dios, y es Dios el que provee la vida. Y por eso lo que deberían recorrer en 40 días lo recorrieron en 40 años, porque ese pueblo tuvo que aprender, o sea, olvidarse de lo que en 400 años se habían acostumbrado, a vivir de los otros, a vivir de un faraón, y comenzar a aprender a vivir de Dios y con Dios. Es la actitud peregrina, que hoy día es muy complicado para nosotros entenderlo. Eso es toda una catequesis, aprender a ser peregrinos. Bueno, frente a eso, es importante que les quede claro que todo este itinerario antiguo es un itinerario de la alianza, es un itinerario de preparación a esa gran Pascua que sobrevendrá. Moisés es figura de Cristo, de ese hombre, de esa humanidad, pero también es figura de cada uno de nosotros, Moisés. En ese sentido, el que Moisés viera cara a cara a Dios, entre comillas, cara a cara a Dios, entre comillas, era una manera de entrar en el misterio de Dios, por el cual Moisés salía iluminado. ¿Se acuerdan? El pueblo de Dios se asustaba cuando lo veía. Es la experiencia del Santísimo, la gente que va al Santísimo. Debería salir iluminada, debería salir iluminada. Cuando va al Santísimo, porque es mucho más pleno que la tienda del encuentro que tenía Moisés, porque este sí era un encuentro de plenitud directamente. Cuando tú estás mirando la hostia, tú estás mirando a Cristo mismo, vivo, real, misterio que el Antiguo Testamento no conoció nunca. Dios con nosotros, aquí y ahora. Lo que pasa es que ese Dios, por respeto al hombre, y por amor al hombre, se oculta su mirada. Es decir, como lo dice el mismo Moisés, no existe nadie que haya visto a Dios y sobreviva. El día que usted lo vea plenamente, ya se murió. Entonces, cuando lo vea, no piense que está soñando, no, es que ya pasó al otro lado. Si partimos de que Dios es misterio y que en ese misterio el hombre debe aprender a conocerlo, acercarse a Dios, es importante. Dios quiere que ese hombre se relacione con él a través de signos externos y a través de gestos externos, de manifestaciones externas. Y por eso fue preparando muchos signos del misterio del amor de Dios. Uno de ellos, el signo precisamente, el primero el de la liberación, la gran liberación, la Pascua. El padre Iván les contó todo, el arco iris, el signo de la alianza, cada uno de esos signos, todo lo que les fue contando el padre Iván viene en toda esta dinámica. Pero también viene lo otro que también está conjunto en la experiencia, que es precisamente cómo la vida del ser humano debe tener una dimensión celebrativa. El diácono señalaba, antes de que empezáramos la charla, algo muy interesante a resaltar precisamente, y eran esos sacrificios que Dios pedía, que precisamente son como esa especie como de reparaciones, actos reparatorios, por los cuales el hombre debe ofrecer a Dios un sacrificio en reparación de sus faltas, de sus pecados. Y regularmente se ofrecía en el sacrificio un cordero, una vaca, un animal, que debería tener unas características. Una paloma regularmente debería representar
todo lo puro del ser humano para compensar lo impuro en lo que el ser humano habría caído, para ofrecerle a Dios un sacrificio grato. El profeta, el rey David nos escribe en uno de sus salmos, después de haber vivido el drama de su propio pecado personal, tal vez una de las expresiones más evolucionadas de este sentido penitencial del sacrificio. Cuando dice en el Miserere, o Salmo 50, que es el salmo penitencial por excelencia, ya no quieres sacrificios ni ofrenda, pero me has preparado. He aquí que yo me ofrezco, Señor, he aquí que yo ofrezco mi cuerpo, me has preparado un cuerpo, y Cristo lo repetirá después como signo de ese sacrificio. No te gustan los sacrificios ni holocaustos, Señor, sino que he aquí que me has preparado un cuerpo. Entonces, el sentido llegará a esa plenitud de que llegará un momento en que Dios pide un sacrificio personal, más que un sacrificio de otros. Pero todas esas figuras evolucionaron y en el tiempo fueron un gran signo. Una de ellas fue, lo señalaba el diácono ahora también, el sacrificio de comunión, por el cual, aparte de la Pascua, ¿no? El sacrificio de comunión, por el cual el pueblo también celebraba unas experiencias maravillosas en las que de alguna manera expresaba sus sacrificios para la convivencia. El libro del Levítico nos señala algunos de ellos, en el 1:17 y en el 7:11 en adelante. Nos va a señalar precisamente esos sacrificios. Hay otro expresado de una manera muy bonita y muy referencial a la vida de pareja. Si se van al libro de Tobías y de Tobí, la historia entre Tobías y Raquel, observarán ustedes que esta mujer estaba mortificada por un espíritu que le mataba a todos sus maridos. ¿Por qué se ríen? Era Raquel. Y ese espíritu que le mataba a sus maridos la atormentaba. Entonces el arcángel San Gabriel, San Rafael, le revela en el camino, le revela a Tobí que si saca las vísceras de un pez y las quema en el momento previo a la consumación de su matrimonio y se pone en oración con su mujer, ese espíritu que les atormenta huirá. Miren cómo eso va unido a ese tipo de sacrificios, a un momento de sanación, a un momento de liberación. Pero había muchos otros sacrificios que se ofrecían y por los cuales se ofrecía a Dios en virtud de los pecados y luego se comían la carne. En otros la quemaban y la desechaban y en otros se la comían y entraban en una dimensión festiva, una dimensión celebrativa. Eso ya iba mostrando como el sentido de esa primicia en cual lo que se sacrificaba podía ser parte de la fiesta, de ese sentido celebrativo de alabanza y de oblación a Dios. Y de ahí fue evolucionando precisamente esa segunda parte de la misa, esa parte donde está la anáfora, precisamente que corresponde a ese elogio o a esa alabanza al Padre, por el cual Él le ha parecido bien ofrecer a su Hijo. Es la víctima propiciatoria por los pecados, es Cristo mismo. Sí, Padre, gracias. Y recuerda que lo hacemos y cerramos todo ese cántico maravilloso que comienza con: el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Toda esa parte de la plegaria eucarística en la cual uno eleva y es justo y necesario darte gracias a Dios por esto, por aquello, por Cristo, porque en Él, porque todo el ministerio se resume en Él, en Cristo. Nos has dado esa oblación, esa gracia. Y finalmente continuamos todo el acto de oblación, Cristo mismo entregándose, para culminar en la doxología final, en ese cántico precisamente de alabanza por Cristo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, porque toda la Eucaristía es una acción al Padre Celestial en el Hijo, quien en el Hijo nos ha dado la salvación. Cristo es la víctima. Entonces, mire, todo eso para prepararnos y para disponernos y para que lo entendamos. Y desde el Antiguo Testamento vienen todos esos signos hablándonos de el misterio.
Luego vamos a llegar a la nueva alianza. Pues todo lo que en la antigua alianza tenía un valor simbólico, tenía un valor significativo, pero que no era en primera persona, sino que era ofrecido muchas veces con instrumentos, con otras realidades, que servían para mediatizar mi relación con Dios, para santificar mi relación con Dios, porque la sangre que se ofrecía, todo lo que se ofreciera para purificar mi relación con Dios, porque se suponía que el pecado y todas las situaciones me alejaban de Dios, entonces debíamos entrar en purificación. Por eso incluso hay hasta unas normas que dice, y que son, van mostrando también la línea, dice, nadie puede comer estando impuro, lo que en una condición de pureza se ofrece a Dios. Entonces cuídese, si alguien viene impuro, no coma, o sea, no profane lo que es puro, ¿no? En todo ese sentido es el sentido de preservar y de no acercarnos a Dios ni a lo sagrado de cualquier manera. De ahí viene el sentido de lo sagrado. Dios es absolutamente sagrado, es el misterio sacro, en ese sentido de santidad, de grandeza, por el cual nosotros nos acercamos es al santo de los santos, al santo, a Dios, al santísimo, a ese Dios inmensamente grande. No podemos acceder por medios humanos, es muy difícil para el hombre. Pero lo que Cristo hizo, todo lo que se dio en la vida de Cristo, se convierte en una expresión, casi podríamos decir, venga, para que ustedes lo entiendan, todo lo que era inaccesible en el Antiguo Testamento, todo lo que era imposible en el Antiguo Testamento, por eso es la grandeza del misterio de Cristo, se pudo realizar en la Santísima Virgen María. Podríamos decir que el primer sacramento se realizó en el vientre virginal que anunció Isaías. He ahí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y él se llamará Dios con nosotros. Entonces, podríamos decir que la encarnación, como tal, es la síntesis de todo el misterio, absolutamente todo el misterio esperado y aún todavía no comprendido, de cómo toda la santidad de Dios pudo penetrar en las criaturas humanas. O sea, antes Dios se manifestaba a través de la zarza, a través de los truenos, a través de las nubes, a través de... Dice el apóstol San Juan en el prólogo y en su carta, ahora se nos ha manifestado en su Hijo, en su querido Hijo, en la encarnación. Cristo es precisamente esa revelación del Padre. Es Dios mismo entre los hombres, encarnado en la condición humana, viviendo como hombre, actuando como hombre, sintiendo como hombre. Y desde ese momento el hombre puede volver a Dios en Cristo, porque Cristo vino a santificar todos los medios humanos. Entonces Cristo es el primer sacramento del Padre, siendo Dios. ¿Qué quiere decir eso? Es la presencia santísima de Dios. Cristo es el sacramento del Padre porque es el signo, el claro del Padre Celestial. Por eso Él lo decía, quien me ve a mí, porque Él y yo, cosa que le aclaró a Felipe muy bien, ¿no? Entonces, Cristo es la revelación del Dios verdadero. Por eso toda la pelea del pueblo, porque era muy difícil para los judíos poder entender, ¿cómo dices tú que eres el Hijo de Dios? ¿Cómo dices tú que eres Dios? ¿Cómo dices tú que Él y tú son uno? ¡Qué loco! O sea, eso no les cabía en la cabeza, por eso lo querían matar. Porque no podían entender que este hombre, igual que ellos, con la misma condición humana, fuera Dios. Y luego ahí les dice, y me van a tener que comer porque el que no coma mi carne y no beba mi sangre no va a tener vida. Más loco todavía. Locos. Decían, está loco. De remate. Entonces, para que ustedes observen
cómo en Cristo comienzan a explicarse todo lo que en el Antiguo Testamento no tenía un sentido único. Jesucristo viene, es el único sacramento. El único sacramento de la iglesia se llama Cristo. Él es el signo visible del amor de Dios. La gran revelación de Dios es Cristo. Todo el misterio cristiano se sintetiza en Cristo. El Cordero es Cristo. La víctima es Cristo. La mediación es Cristo. Por eso dice sacerdote, víctima y altar. Todo en una sola realidad. Él mismo se ofrece, Él es el ofrecido, Él es la ofrenda. Es decir, todo el misterio cristiano se sintetiza en Cristo. Por eso nuestra Iglesia Católica es cristocéntrica. ¿Sí? Desde esa perspectiva, vamos al Padre a través de el Hijo. Cristo el Hijo encarnado, es la visión de Dios. Entonces, miren, no se me duerman, ¿no? Yo sé que el Padre arrulla, entonces comienza. Tan bonito que habla el Padre. Entonces ya ven, si uno entiende esto, uno entiende el cristianismo, pero entiende también el problema de los judíos. Porque Cristo es la síntesis de toda la fe judaica, de todo lo que ellos. No aceptar a Cristo es no aceptar la nueva alianza, la nueva experiencia. Cristo prepara la nueva alianza del Padre con los hombres, porque es la voluntad del Padre. Cristo viene a reconciliar esa obra que el pecado tristemente destruyó en el primer momento. Entonces Cristo viene a convertirse ya en una alianza no hecha por criaturas, por víctimas, sino Él mismo, en su persona. ¿Y por qué Cristo, dirían ustedes? Pues porque no existía sobre la tierra criatura alguna que tuviera la única pureza, la pureza necesaria para poder saldar la deuda de un pecado tan grande como era el pecado que se había cometido contra Dios, el abismo tan grande. No existía una víctima sin tacha, perfecta, perfectísima. Ni siquiera, no existía sobre la creación, absolutamente nada. Entonces, de alguna manera, Cristo se ofrece al Padre para Él mismo saldar la deuda de los hombres. Es Dios mismo el que se ofrece y perdona toda la deuda a través, y Él mismo lo hace, y por eso introduce una nueva alianza, ya no con machos cabríos, sino sobre sí mismo. Y por eso se preparó y preparó todo, Cristo preparó todo hacia la Pascua. Y llevó todo y condujo todo hacia la Pascua, porque esta nueva Pascua era una Pascua definitiva y eterna, una Pascua de liberación y de sanación definitiva y eterna. ¿Cuánto tiempo me falta? No, diáconos, usted dirá. 20 minutos me faltan. Entonces, es importante que entendamos esto, porque si comprendemos esto, vamos a comprender la grandeza de la Eucaristía. La Pascua de Cristo, la alianza de Cristo, que estaba en el propósito y en el misterio del Padre, vendría a convertirse en el único sacrificio real, en el único sacrificio que se prepararía Dios, con el cual saldaría absolutamente todo de una vez y para siempre. De una sola vez y para siempre. Es decir, ya en el mundo y en la historia no se volverían a realizar sacrificios aquí, allá, el otro, tratando de borrar. No. Un único sacrificio en la eternidad del tiempo. Un solo sacrificio único y no más.
Él penetró en el santuario, dice, penetró en la humanidad y Él mismo se ofreció. ¿Y eso qué quiere decir? Que en Jesucristo Dios ha restaurado absolutamente todo. Entonces, cuando nosotros asistimos a una misa, cuando nosotros venimos a una misa, la gente dice, a veces no entiende y cree que hay varias misas, que son muchas misas. ¿Y por qué esta misa es diferente a la otra y esta es a la otra? Y no, la misa nunca es diferente. La misa es una y única misa, que en el tiempo humano se celebra en el día a día humano, pero que fue celebrada por Dios en un solo tiempo y en una única y definitiva realidad, en el Calvario, para siempre. ¿Qué pasa entonces con las misas que surgieron de esa misa, esa alianza? La alianza de Dios es de una vez y para siempre. Cada una de las misas que se realizan en la historia de los hombres en el tiempo no son nada más que la conmemoración. Es decir, es algo así como si nosotros en un instante aquí hiciéramos un alto, nos sentáramos aquí y fuéramos transportados al Gólgota, el día mismo en que Cristo fue crucificado. Es decir, cada misa revive el misterio, es un milagro por eso, revive el misterio de la alianza en la cual Cristo vuelve a ser ofrecido una sola vez y para siempre. Entonces, cuando estamos aquí, estamos entrando en el misterio y viviendo el misterio único de Cristo en el tiempo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a cómo vivimos la misa. Porque la voluntad de Dios es salvarme, la voluntad de Dios es rescatarme, la voluntad de Dios es que la sangre del Hijo, derramada del Hijo, no se pierda. Que la sangre del Hijo no sea malograda por mi actitud. O sea, por eso es que yo no debo vivir la Eucaristía de cualquier manera, porque es el sacrificio de Dios por mí. En este sentido, Cristo es el sacramento de la nueva alianza que quiere santificarnos para, es decir, que quien lo recibe sea santo. Entonces resume todo. Por eso la Eucaristía resume todo. Primero, Él es la víctima por tus pecados. O sea, Él mismo se ofrece para reconciliarte con Él mismo. Es Él mismo el que se da para que tú seas liberado, seas sanado. Es decir, esto no lo hace nadie por nadie. Por eso dice, no existe mayor amor que el que da. Pues en cada misa Cristo vuelve a dar la vida por ti. Es una vez, pero que se repite en tu historia de salvación en el tiempo. Como un acto de misericordia infinito, un acto de misericordia de Dios por ti. Lo decía alguno de los santos, decía, valdría solo una misa en la vida, solo una. Y con una sola misa en la vida sería suficiente para ser santos. Solo una. Pero debería ser así para que el misterio de Dios entrara en mí. Para que yo fuera un beneficiario de la gracia, un beneficiario total y plenamente, para que esa gracia pueda cumplir su efecto en mi vida. ¿Por qué el sacramento? Porque el sacramento tiene la misión de santificar, de salvar, de liberar, de restaurar, de consagrar, de rescatar. Es decir, cada vez que usted viene a una misa, Dios vuelve y hace todo lo necesario para atraerle a usted, para rescatarle a usted, para preservarle a usted, para cuidarle a usted de todo lo que le puede condenar
de todo lo que le puede hacer que se pierda. En cada misa, Cristo está volviéndolo a hacer de una vez y para siempre por un amor extremo. Por eso no existe amor más grande, como lo dice el apóstol San Juan, que el amor del Padre que nos ha dado a su Hijo único para que todo el que lo reciba tenga vida en él. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que ninguno se pierda. Y en este sentido, nosotros estamos dispuestos, o sea, deberíamos estar dispuestos a entrar en esa nueva alianza. El sentido de esto es que yo entre en la alianza, porque Dios tiene la voluntad de hacer alianza conmigo. Dios tiene la voluntad de que yo entre en la alianza de Cristo y que yo entre en los signos de la alianza de Cristo, que tiene todos los elementos sintéticos del Antiguo Testamento. Tiene el momento, obviamente, del perdón. Cada uno de ellos, todo. La acción del Padre, miren lo que es la misa, la acción del Padre, en la interacción entre el Padre, por eso la misa la comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa dimensión trinitaria. Esa buena nueva del Dios con nosotros, esa buena nueva que se proclama y por la cual se nos saluda como todos los agraciados deben saludarse, como todos los benditos. Y por eso dice el Padre, la gracia, el amor, la misericordia de Dios nuestro Padre esté con todos ustedes. Es el sentido de entrar en esa dimensión de los los felices, los bienaventurados, los dichosos, es que lo somos. Y luego, la glorificación de Dios. Claro que debemos glorificarlo. Entrar en la glorificación de Dios, en la exaltación de Dios, es porque, no porque Dios le hagan falta nuestras alabanzas, no porque Dios le haga falta, no porque Dios sea vanidoso y diga, a ver, alábenme, a ver que a mí me gusta, a ver. Eso lo dirán algunos otros, que ay, usted no me ha dicho nada hoy. Usted nunca me dice nada, usted no me dice. Y esa gente que anda buscando pues esa alabanza. No, Dios no es de esa naturaleza. Pero esas alabanzas, esa glorificación, es una forma de recordarnos precisamente a todos y cada uno de nosotros, uno, nuestra dignidad, dos, la grandeza del misterio en el que estamos, tres, la acción maravillosa de Dios en nuestra vida, toda su manifestación, es cantar la gloria de Dios, es cantar precisamente esa acción maravillosa de un Dios que quiere todo lo mejor para mí, toda bendición para mí, toda gracia para mí, que tengo la buena voluntad de buscarla. Bueno, luego sigue un momento penitencial en la misa, muy importante. Ese momento penitencial evoca precisamente esa realidad humana del hombre que se reconoce en la humildad ante Dios, porque como dice el apóstol, todos han pecado. Todos, como dice el libro de Malaquías, no existe uno solo que no. Todos estamos bajo la mancha del pecado. Nadie. El único que nos justifica es Cristo. Cristo, solo el Cordero, solo Él es el único que nos justifica. O sea, en Él, absolutamente en Él. Él es la defensa nuestra. Se lo voy a decir de esta manera para que lo entienda y para que usted nunca se desespere y para que usted nunca se asuste aún en los momentos en los que crea que se va a condenar para siempre. Eso no existe. Si usted tiene la buena voluntad de poner por defensor a Cristo, porque Cristo es Dios hombre que le defiende de Dios juez. O sea, de Dios Padre o de Dios Juez. Entiéndalo de esta manera. Dios en Cristo lo defiende a usted de Dios. Así, si la ira de Dios fuera muy fuerte contra usted por un pecado muy grave, usted con solo ir a Cristo, refugiarse en Cristo, acogerse a la misericordia de Cristo, tendría suficiente para ser justificado entre el Padre. Así que nadie tiene por qué desesperar. Si tiene la humildad de ir a Cristo y acogerse, porque solo Cristo aplaca la ira de Dios. Solo Cristo. En ese sentido buscamos el perdón, pero el perdón viene por los méritos de la víctima, de Él que se ha ofrecido.
que Él que sea donado por tus pecados, por mis pecados. Él que se ofrece, Él que cubre con su santidad, Él que cubre con su bendición, que cubre con su gracia, para que el Padre en mí no solamente lo vea a Él. Un justificado por Cristo es uno en el que el Padre ve a su Hijo. Y Dios que ve a esa criatura, en esa criatura su Hijo le ama y retiene a su justísima ira, por la cual podría destruirnos. Entonces mire todas las bondades que en Cristo se dan. Terminado viene la oración colecta, que es fruto de nuestra oración. Es la oración de todos nosotros. El sacerdote representa la oración de todo el pueblo. La oración colecta, que a veces nadie le presta atención, es la oración que resume todo lo que queremos que la acción eucarística realice en nosotros y que expresa precisamente ese deseo. De ahora en adelante preste la atención a la oración colecta. Casi podríamos decir que la mayoría de las veces tiene como la síntesis de toda la acción eucarística. Entonces, después de la oración colecta viene la proclamación de las maravillas de Dios en la palabra de Dios. Y pasamos precisamente a leer el misterio de nuestra salvación. A leer, a hacer lectura de todas las obras de Dios en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, mediatizadas por un salmo. ¿Por qué? Porque la acción eucarística también es alabanza, no solo es sacrificio, es alabanza, es gozo, es proclamación, es bendición. La acción eucarística es una fiesta en el amor de aquel que nos ha liberado. Es la fiesta de la Pascua por la cual Cristo cantó la noche de la cena. Cantó. Cristo no se entregó llorando, se entregó amando, bendiciendo. Lean Juan 17 y verá. Juan 17, la oración sacerdotal de Cristo en la última cena, expresa todo el amor de Él. Padre, no te pido solo por ellos. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, Padre. Estaba a punto de ser inmolado. Glorifica a tu Hijo. Es decir, yo soy la hostia, yo soy la ofrenda. Cristo se entregó con alegría por amor a nosotros. Por eso dice, a mí nadie me quita la vida, yo mismo la doy. Y la doy con alegría. En ese sentido, Cristo es la víctima alegre, la víctima feliz. Es decir, Cristo ofrece un momento, el momento más íntimo en el cual nos entregamos los unos a los otros por amor. Nos amamos y nos entregamos los unos a los otros por amor. Cuando hay una cena, mire que usted puede representar esa acción eucarística en su casa, en su familia. Cuando hay una cena de su familia donde sus familiares todos ponen el empeño por entregarse mutuamente, por amarse profundamente, por darse un amor, esa expresión de una cena, de una celebración familiar, esa expresión de la Eucaristía. Además porque ustedes viven el sacerdocio de Cristo. Y eso, más que el alimento, más que lo que comió, pastica o pollito o pescadito, lo rico que hubiera sido, o bueno, usted come cosas más que... Bueno, no sé, sí, comerán langosta ustedes o cosas así. Más allá de lo rico que le sepa o no le sepa y que le sacia su ser humano, lo supera aquello que le llena su espíritu y que sacia su hambre de Dios, su hambre de amor, su hambre de cariño, su hambre de ternura, su hambre de familia, su hambre de compañía, su hambre de bendición, de humanidad. Cristo se da en quien se entrega. Lo que ustedes hagan, Él mismo dice, lo que hagan con uno de estos, conmigo mismo lo hiciste. Entonces miren, hasta ahí, para que ustedes entiendan que Cristo es el sacramento de la nueva alianza, porque sencillamente Cristo ha recogido absolutamente todos los esfuerzos humanos, todos los deseos humanos, todos los sueños humanos, todos los anhelos humanos, todo, y Él los ha hecho realidad. Todo lo que nadie podía hacer lo ha hecho Cristo por amor a nosotros, todo.
Y por eso todo es posible en Cristo. Todo es posible en Él, con Él y en Él. Todo es posible. Lo que pasa es que nosotros no les hemos sacado provecho. La acción, hay gente que dice, por ejemplo, cosas como estas. Padre, se murió mi hijo o mi hija sin pedirle y yo no le pedí perdón. O le aborté, o peleé con mi hermano o mi hermana y se murió y se quedaron las cosas así. O padre, mi hermano se suicidó, o se mató, o pasó. Todas esas cosas que el ser humano las ve como con limitación. ¿Qué hago, padre? Una Eucaristía. ¿Y por qué? Porque para Dios no hay tiempo. Y todas las Eucaristías que usted ofrezca, entre si su familiar, como le respondió un sacerdote a una señora, de un hijo que se había tirado de un puente al río y se mató. Y el sacerdote le dijo, señora, entre el puente y el río está el abismo de la infinita misericordia de Dios. Todo lo que usted ofrezca, ofrézcalo en virtud de Cristo y en el tiempo de Dios. Todo sirve para el bien de los que Dios ama, antes, en el presente y después de usted. Porque la acción eucarística de Cristo no tiene tiempo, es para siempre. Es decir, usted puede, desde ya, muchos son hijos de una abuelita que ofreció miles de misas por ustedes. Y ustedes tal vez no se acuerdan, uy, mi mamá cómo era rezandera, mi abuela rezaba cantidades. Pues todo lo que rezó esa abuela es lo que hoy día a usted le preparó un camino de santidad y de salvación. Eso es importante que usted lo entienda. Así que no hay nada inútil en la gracia de Dios, no hay nada inútil, porque Cristo no es inútil. Y toda acción, la mayor oración, la mayor alabanza, el mayor acto, el mayor milagro que existe sobre la tierra es la Eucaristía. Y se da todos los días ante nuestros ojos, todos los días. Yo se los digo con humildad, como sacerdote todavía no me acostumbro a que en mis propias manos, en ese momento, y a través de mis propias palabras, un pedacito de pan y un poquito de vino se estén convirtiendo todos los días en el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Y así es todos los días. Entonces, esta alianza es nueva y eterna, para siempre. No tendrá fin. Y por eso aprovechémosla en el tiempo de ahora. Es más, ofrezca misas hasta por su eternidad. Ofrezca misas hasta por... Que me preocupa el purgatorio. No se preocupe, ofrezca misas. No, de verdad. Ofrézcalas por su futuro. A lo mejor eso le va a bajar mucho más no solo al purgatorio, sino al fuego ese intenso que le van a poner allá. Muy bien, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Cristo, el Señor, ha venido a todos y cada uno de nosotros, y quiero que se queden con este pensamiento, para que a través de su entrega, de esta nueva alianza, yo sea santo, tú seas santa, seamos santos. Mateo 5, 48. Esto es lo que Dios quiere, que seáis santos como yo soy santo. ¿Para qué la Eucaristía? Para santificarme. Esos son los sacramentos, el valor. Y el sentido del sacramento es transmitirme la santidad de Dios. Que yo sea santo como Él es santo. Es decir, cada vez que usted vive un momento sacramental, usted está llenándose de santidad.
de la santidad de Dios. Por eso el apóstol Pablo llama a los santos porque usted está viviendo la santidad de Dios en su vida. Entonces, un verdadero sacramento me debe llenar de la santidad de Dios, con todos sus atributos, con todas sus bendiciones. Por eso el demonio lucha por alejar a los hombres de los sacramentos, a las personas de los sacramentos, y por eso les pone pecados de todas las clases para que se alejen de Dios y pierdan la vida sacramental. Porque perdiendo la vida sacramental, pierden la única gracia que les da vida y vida eterna. Bueno, yo creo que ya es, no sé si el diácono me va a regañar, porque de pronto el padre ya está exagerando mucho. Solo le pido al querido diácono que supla mis vacíos, yo hago pero que supla mis vacíos de cualquier aspecto en lo que... Padre, si algo lo puedo regañar es porque me la dejó muy difícil de aquí en adelante. Muchas gracias, Padre. Bueno, Dios lo bendiga, les pido un permiso. Muchas gracias.